En una república donde el voto es obligatorio, la información no es solo un derecho, es una obligación. Porque aquel que dice a mí no me interesa la política, yo nunca le pido nada a los políticos, siempre he vivido de mi trabajo, después va y vota desde su ignorancia y por su ignorancia condena al resto de sus compañeros y familiares a padecer a un gobierno nefasto y corrupto. Estoy hablando de cualquier parte del mundo, ¿no? Y siempre aparece algún nuevo nene bonito con plata, con carisma, que habla bien, que habla bonito, y lo fascina y lo vota por eso. Y este votante no se fija en quiénes acompañan a ese personaje, ni cuál es su trayectoria, ni cuáles son sus propuestas. Yo le voy a hablar a ese medio país que a veces se deja llevar por el marketing más barato y elemental de una campaña electoral a la hora de decidir su voto. Lo importante no es lo que ignoras, lo importante es lo que olvidas. Lo importante no es lo que te ocultan, lo importante es que no te importa. Lo importante quizá no sea que te mientan, lo importante es que les creíste. Incluso lo importante no es que les hayas creído. Lo imperdonable será que les vuelvas a creer. No te olvides del candidato Luis Lacalle Pou, prometiendo no tocar la edad jubilatoria y luego aumentándola en 5 años. No te olvides de su promesa de no aumentar los impuestos, las tarifas, los combustibles. No te olvides de que hubo 2 tabacaleras que aportaron miles de dólares para su campaña electoral y el que no devolvía favores a nadie hizo 2 decretos para favorecerlas, tirando por tierra la política antitabaco de Tabaré Vázquez. No te olvides jamás de Isaac Alfi, que ya habiendo sido designado, elegido para ser el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, viajó a los Estados Unidos para declarar a favor de una multinacional que pretendía quitarle a nuestro país 3.560 millones de dólares. 3.567 millones de dólares. No lo digo jurídicamente, pero sí desde el punto de vista ético, eso es traición a la patria, lisa y llanamente. No te olvides de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, favoreciendo con decretos, con exoneraciones impositivas y con varios otros beneficios a la empresa de Isaac Alfi y a la de su propio esposo. No te olvides, en el 2020, que el Ministerio del Interior hizo una licitación para adquirir 55 vehículos todoterreno. Y se terminó dejando de lado la licitación y haciendo una compra directa a una empresa que no cumplía los requisitos del pliego, la empresa Ajax, que casualidad, dirigida por un amigo de la infancia de Luis Lacalle Pou. No te olvides de la Fundación A Ganar, fundada por blancos para obtener contrataciones exclusivamente con intendencias blancas. De hecho, su primera presidente fue Laura Seco de Posadas, esposa de Ignacio de Posadas, quien fuera ministro por el Partido Nacional. Una de las licitaciones que provocó mucho escándalo, no en los medios hegemónicos de desinformación, sino en medios alternativos como este, por supuesto, que son los únicos medios donde se te informa de todo. Una de esas licitaciones se hizo en Rocha y la ganaron. Yo no sé si hubo algo irregular, pero su directora de la Fundación A Ganar se llama Verónica Martínez. El secretario general de la Intendencia de Rocha y encargado de las licitaciones, Valentín Martínez, su hermano. Y ambos son hermanos de Nicolás Martínez, quien es secretario personal del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. ¿Te lo informaron esto los medios hegemónicos de desinformación? Lo dudo mucho. No te olvides de la entrega del servicio portuario
por 60 años a Catón Natí. No te olvides del senador Javier García increpando al entonces vicepresidente de la República y presidente de la Cámara de Senadores, Raúl Sendic, diciéndole: usted no puede mirar a los ojos a su pueblo porque le mintió. Se refería al título de genetista de Raúl Sendic, que nunca ejerció como genetista, ¿no? Pero qué curioso, porque el que sí ejerció como pediatra sin serlo era el mismo senador Javier García, un rostro de piedra. No te olvides de la llamada de Torre Ejecutiva al diario El Observador para evitar que publicara una noticia vinculada a Lorena Ponce de León, contra quien, quiero aclarar antes de continuar con esto, no tengo absolutamente nada. Es más, le tengo muchísimo respeto, dicho con la mayor sinceridad. Pero no olvidemos cómo el gobierno ocultó o mintió sobre su pasaje a Dubái. Un gasto que no correspondía porque aquí no tenemos oficialmente el cargo de primera dama. Dijeron que lo pagaba el país anfitrión y luego apareció el documento donde eso lo cubría el propio gobierno. Y no olvidemos cómo una cantidad de funcionarios de este gobierno se pusieron a correr de urgencia para que Sebastián Marcet pudiera salir de la cárcel de Dubái. No olvidemos a Francisco Bustillo, el canciller, llamando por teléfono a Carolina H. para proponerle engañar a la justicia y que perdiera su celular. No olvidemos a Graciela Bianchi y las presiones al Canal 10 para que echaran a un gran periodista, como es Eduardo Preve, a un gran periodista. Y ella jactándose luego de que se había encargado de él durante la pandemia. ¿Y Luis Lacalle Pou no sabía nada de todo esto? No, él nunca sabe nada de nada. No olvidemos de cuando una docente increpó en un acto público al presidente y la senadora, la principal senadora del Partido Nacional, mandó a averiguar al mejor estilo macartista en qué liceo daba clases, si aparte trabajaba en alguno privado, cuántas faltas tenía, cuántas licencias médicas. ¿Qué es esto? Y eso está hilado con el espionaje a los senadores Mario Vergara, Charles Carrera, al presidente del PCNT, Marcelo Abdala, pero el presidente no sabía nada, ¿no? Claro, esto, lo anterior que les decía de Eduardo Preve, no olviden que esto lo hacía y decía la reina de la fake news. No olvidemos al presidente y al hoy senador Luis Alberto Heber diciendo que todas las denuncias contra el senador Gustavo Penades eran calumnias. No olvidemos a la fiscal Gabriela Fossati operando para salvar al gobierno en la causa y luego renunciando y a los pocos días yendo al Partido Nacional porque favor con favor se paga y le habían ofrecido ser candidata a la diputación. Ahora, bueno, está en el Partido Colorado. No te olvides del alcalde blanco de Soriano, Oronoz, condenado por ciberacoso a un menor sexual. A un menor de edad. No te olvides de Alejandro Sánchez, condenado en Colonia por varios delitos: asociación para delinquir, cohecho calificado, falsificación ideológica, en fin. Y Humberto Allende, en Cerro Largo, imputado por la violación de una anciana de 77 años. ¿Tú te enteraste de todo esto? ¿Te lo informaron los medios hegemónicos? Lo dudo muchísimo. No te olvides de Beatriz Argimón amenazando a Cristino, diciéndole: ya hablé para que no te hicieran nada. Cuídate, sos un chico muy joven, cuídate. Y le repitió cuídate como 5 veces más. Solo faltaba la música del Padrino de fondo. No te olvides que mantener al presidente de la República en la residencia de Suárez y Reyes nos costó $400.000 por mes, con una corte faraónica, $20 millones hasta que se fue. Manicuras, peluqueras, mayordomos,
mucamas, maquilladoras. De hecho, creo que el perro gastaba el doble de lo que cobra 500.000 de uruguayos con el servicio veterinario. No te olvides de Carlos Taroco, del Instituto Penitenciario, movilizándose él y otros funcionarios y 3 funcionarios blancos de la Corte Electoral operando para salvar a Gustavo Penadez. No te olvides de la Asociación para Delinquir, que funcionaba en el 4º piso de la Torre Ejecutiva, dirigida por Alejandro Astesiano, y que en el piso 11 se reunían para complotar, para ver cómo engañaban al Parlamento y a la justicia. Y a pocos pasos del despacho del presidente, sino en el mismo despacho, Roberto Lafluf destruyendo un acta notarial, cometiendo un delito. No te olvides del embajador Carlos Enciso violando la ley 19.841 que le impide participar de actividades políticas, y él lo hizo en 2 ocasiones. No te olvides de Carlos Albizu, distribuyendo generosamente el dinero de todos los uruguayos entre sus correligionarios. No te olvides de Guido Manini Ríos, prometiendo no ampararse en los fueros si era citado por la justicia. Ni te olvides del intendente de Cerro Largo. Yo a veces digo alcalde porque recuerden que he vivido muchos años en México y allá se le llama alcalde a lo que es el intendente acá. El otro día cometí una pifia con Carlos Moreira con respecto a eso. Pero él le pagaba sobresueldos por debajo de la mesa de manera ilegal a algunos funcionarios. Ahora, pero mientras el faraón estaba en Suárez y Reyes, con todos esos lujos, resulta que su política económica llevó al 14.6% de los hogares uruguayos a vivir con seguridad alimenticia. O sea, 14.6% de las familias uruguayas pasa hambre. Hambre. No te olvides de la ley Gandini, por la cual ahora los legisladores se roban el sobrante de los viáticos tras sus viajes al exterior. No te olvides que este es el gobierno que prometió volcar a la educación pública 550 millones de dólares y lo que hizo en los 2 primeros años fue quitarle 130. No te olvides de los senadores blancos oponiéndose a votar una ley que prohíbe los ingresos a dedo en las intendencias, porque el día en que eso se apruebe y se cumpla, yo no sé si los blancos volverán a ganar alguna otra intendencia. No te olvides, y esto tiene que ver con el tema de hoy, del ingeniero Gabriel Gurméndez y de Mercedes Aramendía, una al frente de Antel y ella al frente de la URSEC, favoreciendo con distintas medidas a los competidores de Antel. Mira, yo lo que te pido no es que votes al Frente Amplio. Ni siquiera te pido que me creas. Lo que te pido es que obres como un buen padre o madre de familia y te informes. Y que luego, pero que te informes sin fanatismo, porque un partido político no es como un cuadro de fútbol que tienes que apoyarlo, haga las cosas bien, o si se equivoca seguir apoyándolo y con cariño ser de Nacional, de Peñarol, de Defensor del que sea. No, un partido político se castiga con el voto, ¿ya? Y luego que averigües cómo recibimos al país en 2005 y todo lo que se avanzó con Tabaré y con el Pepe y todo lo que retrocedimos con Luis Lacalle Pou. Y si descubres que Luis Lacalle Pou hizo cosas buenas, vamos arriba, tienes derecho a votarlo. Pero que no sea porque es carismático, que no sea porque te fascina su personalidad. No confundas el cariño que le puedas tener con tu concepto de su gestión. Y luego que averigües, yo lo que te pido es que milites, con alma y vida, que milites. Porque como decía Edmund Burke, el mal solo necesita para triunfar que la gente buena no haga nada. Noticias algo que alguien en algún lugar por algún motivo no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y por todo esto y por mucho más, estas son y aquí comienzan Palabras Prohibidas.
En la década de los 90, la calle Primero intentó enajenar las empresas públicas, o sea, privatizarlas. El pueblo uruguayo en las urnas le dio una paliza y dijo: no, nuestras empresas no se tocan. La calle Segundo, sabiendo que no las puede enajenar, ha hecho lo imposible para atarlas, acuchillarlas y entregadas en esa indefensión a la competencia. Tenemos hoy la presencia de los presidentes de los sindicatos de Antel y de ANCAP. Hubiéramos querido también contar con la presencia de un representante de UTE, que tiene mucho que ver con este tema, pero prefiero invitarlo en otro momento para que, si no, no vamos a tener mucho tiempo cada uno, ¿verdad? Tenemos con nosotros entonces a Gabriel Molina, ¿bien? Y a Salvador Sprovieri. ¿Lo dije bien? Espectacular. Hay que hacer un curso para recordarlo. Si me permites, voy a comenzar con el tema justamente de ANCAP. ¿Quién quiere comenzar? Como quieras. Bien, a ver, Salvador, ¿cómo has vivido tú, o cómo ves o cómo percibes tú la situación de las empresas públicas con respecto a la gestión en este gobierno? Bien, la han golpeado de muchas formas. Uh-huh. Vos hoy nombrabas recién el tema del intento de privatización que sufrimos en los 90, de las nuevas formas de privatización con la vuelta de la derecha neoliberal al gobierno. Y en esas muchas formas de privatización aparecieron, por lo menos en el caso de ANCAP, las asociaciones. Eso es una forma de ir entregando servicios y infraestructura nacional. Lo mismo lo hicieron con Antel, ahora el Chiflé lo comentará, pero a privados, el ahorque a nivel de ingreso de personal. Porque seguro lo que tenés son compañeras y compañeros que se jubilan, pero después el ingreso está muy menguado. Y eso también es una forma de ir achicando el rol de la empresa pública. Y después la otra pata es la inversión, digámosle, la falta de inversión, la falta de presupuesto. Entonces toda esa cuestión mezclada ha hecho que en estos 5 años estemos en una situación, ANCAP en particular, pero por los datos que tengo, las otras empresas también, en una situación bastante complicada. Todo eso abona en el camino, obviamente, a terminar privatizando. Me voy a poner en el papel del abogado del diablo. Desde que ANCAP fue capitalizada en el año 2016, uh-huh, después fue dando ganancias. Al poco tiempo ya comenzó a dar ganancias. Lo que recuerdo es que allá en el 2022, si no me equivoco, tuvo de ganancia 167 millones de dólares, al año siguiente 76 millones de dólares, faltan las recientes, ¿verdad? Ahora, hay un estudio de Ceres que me llamó mucho la atención, no se refería específicamente a ANCAP, pero el hecho es que en la mayoría del Estado, ya, habría que revisar oficina por oficina para ver cómo se puede hacer más eficaz el gasto. ¿Falta personal en ANCAP o sobra? O te hago la pregunta de otra manera: ¿qué se puede hacer para que ANCAP dé mejores frutos desde el punto de vista económico? Bien, arranco por las capitalizaciones. En realidad, la que fue en el gobierno anterior, en este gobierno también hubo, no son las primeras. Espera un poquito, ¿en este hubo capitalización? Y me parece por el 20, el 21, hubo alguna transferencia de dinero, porque también habría que chequear muy bien el dato, pero hubo alguna transferencia especial. Y es una cuestión histórica. Las empresas públicas han tenido capitalizaciones siempre, en realidad. Le dieron sí una magnitud en el año 2019 porque se venía la campaña electoral y porque uno de los botines electorales era ANCAP. Pero en realidad la capitalización y las empresas públicas es algo que se puede buscar en la historia y hay varias. En realidad nosotros como sindicatos siempre defendimos que ANCAP tiene que ser lo más eficiente que pueda, lo más eficaz que pueda, pero no es la única variable. No es una empresa privada que tiene que dar ganancias exorbitantes a un empresario.
es una empresa, es un ente estatal constitucionalmente, ni siquiera es una empresa, que aparte de obviamente ser eficaz en sus servicios, que de hecho lo es, tiene que generar para todo el país un montón de condiciones a través de las ganancias que genera, transferencias al Estado, que eso ayuda a generar condiciones para la inversión pública a nivel general. O sea que en sí, ANCAP tiene que ser eficiente, sí, obviamente lo tiene que ser, y somos los primeros que como sindicato exigimos que lo sean, y por algo le pegamos a la gestión, que esta gestión ha estado alejada de la eficiencia, bastante alejada. En esto de la falta de personal, hay tareas que se siguen haciendo. Y lo haces de dos formas. O lo haces con horas extras, que es una recarga sobre las y los trabajadores, o lo haces tercerizando. Que eso implica, porque eso nadie habla, en ANCAP y en el Estado hay rubros presupuestales. El rubro 0 es el salarial, el rubro 2 es gastos. En ese rubro 2, que es una bolsa fantasma, que nadie dice cuánto hay y cuánto se gasta, entran todas las tercerizaciones. Y un montón que quizás deberían no hacerse, porque la deberíamos hacer nosotros, entran ahí. Y ahí se gasta muchísimo dinero. Que eso no sale en ningún balance, no sale en ningún informativo, no sale en ningún lado, pero es dinero que se dedica a engordar bolsillos de algunos empresarios. Que obviamente ellos, gracias a la lucha del movimiento sindical, han logrado, las compañeras y compañeros, aumentar salarios. Pero si pueden, pagan salarios completamente de hambre y en condiciones lamentables. Este movimiento sindical ha logrado luchar y avanzar. Una pregunta, a mí me consta, porque he recorrido afortunadamente muchos países del mundo, que los productos de ANCAP, como te podría decir los de Conaprole, como la Telefónica, son de altísima calidad. Altísima calidad. Ahora, ¿pero por qué tenemos un combustible tan caro? Bueno, lo de la calidad, te doy un ejemplo claro que son los lubricantes. Ajá. Nosotros a nivel de lubricantes competimos con las principales multinacionales. Y en Uruguay competimos y muy bien. El Portland uruguayo es de mejor calidad que cualquiera que hay en la región. Incluso de la privada que están acá. O sea, en eso calidad hay. ¿Por qué tenemos combustible caro? Y bueno, ahí hay que revisar la estructura de precios por un lado y tenés que revisar la política impositiva del Uruguay. Nosotros tenemos un país que recarga sobre el combustible una gran cantidad de impuestos, que está bien porque eso sí debería tener un retorno social. La discusión es si los pequeños empresarios, los trabajadores, somos los que tenemos que pagar ese impuesto. O sea, si sobre el combustible debería caer esa gran cantidad de impuestos, o ese monto de dinero se debería recaudar desde otro lado. Es quién debería aportar. La forma más fácil de bajar, en realidad, es reviendo la estructura impositiva del país y trasladando la mayor cantidad del peso impositivo a los que tienen más, básicamente. ¿Sabes que yo considero? No son los salarios. Esto es un dato que me gustaría dejar claro. Los salarios, el peso que tiene pero es nada. Y no son los subsidios como el Supergas, que de hecho está carísimo porque le han bajado el subsidio. En ese sentido, va por otro lado el tema del precio. Incluso creo que es un error a veces, cuando analizamos la viabilidad de ANCAP, considerar solo el dinero que se deriva de ahí para rentas generales. Yo creo que ANCAP favorece el desarrollo del país desde múltiples ámbitos, ¿no? Es que desde la investigación, hoy está en la vuelta de ANCAP, hay proyectos que hay que discutir a profundidad sobre la biorefinería y sobre combustibles alternativos. Ya que hay que discutir algunas cuestiones porque vienen medias complicadas en cuanto al uso del ambiente, la propiedad pública de esta cuestión, pero aporta en cuanto a la investigación, aporta en cuanto a la generación de puestos de trabajo. Podría hasta, mirá, en un país que tiene la crisis que tenemos de vivienda y en una ayuda al movimiento cooperativo y a quien fue, ayudar en la mejora del tema de vivienda en el Uruguay. En el desarrollo vial, vos tenés el Portland donde vos podés trabajar para el tema de las carreteras. O sea, lugares que aportan ANCAP, hay miles y los puede haber cada vez más. El problema es que ¿quién entendemos que hace ese aporte? Para nosotros es ANCAP y es el Estado. Después viene obviamente algunos gobiernos, como este en particular, que quiere trasladar todo esto al sector privado, que obviamente busca ganancia. Claro. Te dejo un ratito, pero ya vuelvo contigo. Gabriel, ¿por qué te dicen chifle?
¿Quién fue el maldito? No. Nunca la escuché. Arrancaste bárbaro. El apodo tiene los mismos años que tengo de Antel. Yo entré en Antel en marzo del 82 y en los cursos de capacitación que nos daba para empezar a trabajar, un compañero, donde está Salvador, me dice, vos, me dice, qué parecido que sos al Chifle Barrio, a jugador de fútbol. Ah, es que no es mi especialidad. Y me quedó Chifle, pero me quedó Chifle para todo el tiro. Nunca más me lo sacaron. Es más, lo adopté tanto que ya no me reconozco como Gabriel, si no me decís Chifle. Y yo no sé, el otro día no le pregunté a Óscar Andrade, pero el que le puso el Boca se iluminó. Ay, sí, claro. No para, ¿no? Es brillante. La primera pregunta que me hacen es de ese sentido. Sí. ¿Lo escuchaste, viste? Sí. Nunca había escuchado Antes, a ver, voy a hacerte una pequeña introducción si me permites. Sí. Mercedes Aramendía sigue al frente de UC. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Vale. Claro. Ella trabajó antes para Movistar en un cargo gerencial. Fue la gerente general de Movistar. Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, trabajó en el aeropuerto de Cancún, que dicen las malas lenguas que el dueño era Carlos Slim, lo cual no tiene nada de malo. Lo que tiene de sospechoso es que ambas personas han operado más para la competencia que para defender Antel. Y ahora hay una transferencia de recursos tecnológicos y todo aquello en lo cual Antel invirtió con esfuerzo, con ingenio, con paciencia, inclusive con habilidad. Y ahora se le otorga y con esto te redondeo, perdona la larga introducción, se le otorga graciosamente a la competencia. Es como si tuviéramos en el Uruguay al gerente de la Coca-Cola pasando la fórmula secreta, más el uso de los camiones y todos sus depósitos, hasta sus diseñadores y publicitarios, a la Pepsi-Cola. O sea, ¿cuánto dura en el cargo? 30 segundos. Le dan una patada donde la espalda pierde su honesto nombre y afuera, ¿verdad? Ahora sí. Pero se dio esto, Enrique, en el comienzo de este gobierno. Bien decía Salvador, y ubicaba muy bien los procesos que los uruguayos nos dimos para defender las empresas públicas, que no son nada más ni nada menos que el aparato productivo del Estado, en lo que tiene que ver con el combustible, en lo que tiene que ver con la energía, en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, en lo que tiene que ver con el agua y en lo que tiene que ver con la soberanía que nos dan cada una de ellas y también el puerto. Y este gobierno vino para arrasar todo eso, cosa que no le pudimos y no le permitimos al padre de él hacer esto con la primera ley de empresas públicas ya por el 92, los intentos privatizadores, derecho viejo con TRANCAP, cosa que defendimos en el 2003, en dos sendos plebiscitos muy importantes de este país, cosa que defendimos las empresas públicas como tal. Llegó el hijo, Luis Alberto Alejandro Aparicio, de la calle Pou, a la presidencia, y bueno, de una forma mucho más simpática, como es el estilo de él, de presentar las cosas, empezó a liquidarla a cada una de ellas desde el riñón, o sea, sacándole a cada una de ellas lo productivo, lo que le deja ganancias, se la empieza a sacar. ¿A dónde pasan? No pasan a todas, la pasan a los privados, que compiten con la empresa. ¿Qué pasa con la generación de contenidos? Que Gurméndez decía que Antel no tenía que generar contenidos y dejarlo solo para la competencia privada. Sí, pero después tuvo que volver a los contenidos, él mismo. Sin decirlo, tuvo que hacer acuerdos, porque los acuerdos con Disney más y con Star Plus salieron de él. Pero acuerdos que son increíblemente... no se pueden sostener en un mundo donde hay empresarios como Gurméndez, que está reconocido como muy, muy buen empresario, las cosas que hizo el Antel. Digo, a ver, dijo que contenidos Antel no podía hacer, que Antel tenía que hacer solamente lo que su carta orgánica le determina que tiene que hacer. Carta orgánica que viene desde la fundación de Antel, allá por el 74-75, que solamente había un teléfono cada 25 cuadras y un teléfono cada no sé cuántas hectáreas. Era otro mundo. Era otro mundo distinto. O sea, volver a esa época es imposible hoy en día. Cuando las telecomunicaciones no es solamente el llamar a Salvador o a vos, Enrique, para ver cómo andan cada uno de ustedes, sino que va también por los contenidos, va también por lo que tiene que ver por el internet. O sea, las telecomunicaciones en el mundo entero han avanzado y han crecido mucho, hasta lo satelital también hoy están en el día. Y Antel
no ha quedado para atrás en nada. Hasta el 2019, Antel era una de las mejores empresas de telecomunicaciones en el mundo entero, sí, reconocida en el mundo por su calidad de transmisión de internet. La rapidez de conexión. Claro. ¿Quieres que te cuente una anécdota? Dale. Perdona, yo quisiera dejarlos hablar más, pero este tema me apasiona, porque estando en Estados Unidos hace muy poquito tiempo atrás, estaba en un hotel y me conecté con el wifi del hotel, ¿verdad? En la computadora, y le dije al gerente, ¿hay algún problema con internet? Digo, porque está como lento. ¿Lento? Me dice. Sí, está lento. Dice, ¿de qué país eres tú? De Uruguay. Mirá lo que me dijo, ¿eh? Ah, qué chiste. Es uno de los países que tiene mayor velocidad de conexión a internet y de rapidez. En Estados Unidos no eran tan ganica, ¿eh? No, pero exacto, pero así está reconocida Antel, así está reconocido el Uruguay por diferentes formas, ¿no? El Uruguay en el mundo entero está reconocido porque debe ser uno de los pocos países, o el único, que tiene empresas públicas en la parte más productiva del Estado, con participación efectiva y activa del Estado en áreas tan importantes como el combustible, la energía, el agua, las telecomunicaciones, el puerto, como soberanía propia de un país que debe tener, evidentemente. Por tanto, las telecomunicaciones han sido hasta el 2019 lo más grande que el Estado uruguayo ha tenido en comparación con otros países del mundo entero, reconocida como tal, no solamente por la calidad, sino también por el nivel de conectividad. Nosotros con la fibra óptica, y cuando digo nosotros y nosotras, trabajadores y trabajadoras de Antel, trabajamos en el 2008 para que en el tendido, en el desarrollo de una infraestructura como es la fibra óptica a nivel país, pero reconocida a nivel mundial, todo el mundo tuviera fibra óptica al hogar. Quienes pudieran pagarlo y los que no podían pagarlo. Para los que no podían pagarlo teníamos el Universal Hogares, que le dábamos servicio de internet a los hogares cuyos ingresos eran muy bajos, pero que también tenían derecho a tener conectividad en internet, y Antel le ofreció esta forma. Y en los lugares más alejados también Antel llegó. Y todo esto, este desarrollo tecnológico ha incidido en que Google decidiera instalarse en Uruguay. Claro. Y es una de las 28, ¿cómo se dice? Lo que sería el data center de Antel, un centro con base de datos, en definitiva. El data center es un banco de datos. Claro. Es eso, y se utiliza para justamente guardar información. Pero solo tienen 28 países, Uruguay va a ser el número 29. Pero Google estaba asociado con Antel. Claro. Lo que pasa es que le quedó chico. Entonces necesitaba agrandar. Y para agrandar el desarrollo de este data center de Google, que viene del 2016-2015, ya trabajándose con Google para que llegara a este país, haciendo acuerdos, porque también hay que tener cuidado con el tema del agua. Ahora el enfriamiento de esto se da de otra forma, no con el agua. Por tanto, hay un montón de cuestiones que venían discutidas desde el 2015. Menos mal que venía discutida el 2015, porque si hubieran discutido ahora, no sé qué le hubiéramos entregado para que Google caiga, ¿no? Porque es así. Este gobierno no ha cuidado absolutamente nada de lo que tiene que ver con el desarrollo del país, de todo punto de vista. Pero volviendo a las telecomunicaciones, cuando Gourmet le dijo que Antel iba a hacer solamente lo que Estructura Orgánica le encomendaba, a los 2 meses, sin decirlo, tuvo que empezar a hablar de contenidos. Porque las telecomunicaciones en el mundo entero van para ahí. Van para contenido, ofrecen contenido también. Y se asocian con empresas que tienen contenido. Por tanto, Antel fue en ese camino. Ahora, es bueno decir algunas cosas para que se entiendan también. La empresa Tenfield a Antel le ofreció un acuerdo, un convenio comercial con derechos de transmisión, exclusividad para el fútbol uruguayo. Se lo ofreció Antel. Antel, como no encontró un negocio en eso, no le contestó nunca a Tenfield, y Tenfield, como es una empresa que hace negocios, le ofrece el fútbol y la exclusividad a Star Más. Star Más, como es un mal negocio, lo abraza. Y resulta que Antel después promueve que vamos a ver el fútbol
a través de estar más. Oh, increíble. Es increíble. Yo te corto, Chiflé. Es Vamos a increíble. una pequeñísima, pero son segundos, ¿eh? Así que no te salgas de ahí porque son segundos nada más. Y ya volvemos contigo y esta vez tema libre. Es decir, que cada uno aborde sin necesidad de que yo le esté preguntando. Yo les digo a ambos que recuerdo que hace muchísimos años atrás, no tengo presente cuál era el año exactamente, pero vino un periodista de economía de la CNN, neoliberal, ¿ya? Y lo recuerdo a él hablando, dice, vino a Uruguay a analizar las empresas públicas, dice, yo no entiendo cómo una empresa pública o una empresa funciona tan bien siendo pública. El tipo estaba asombrado porque todas sus teorías económicas habían caído por el piso al ver la realidad uruguaya. Esto no implica que no haya cosas que mejorar, ¿verdad? Yo soy un fanático de revisar oficina por oficina, porque lo que hoy dejé por la mitad fue el estudio de Ceres, que demuestra que muchas veces tenemos varios organismos, varias oficinas, varias direcciones, dedicándose a la misma cosa pero en forma separada. Por ejemplo, por la cuestión de género tenés una cantidad de reparticiones, pero en forma descoordinada, con el tema adicciones, con el tema infancia desprotegida, población vulnerable, etcétera, etcétera. Y este es un defecto que tenemos en todo el Estado. Entonces yo pienso que hay que aunar esfuerzo y se puede, porque a veces se habla de disminuir el gasto público. Yo estoy de acuerdo en disminuir el gasto público, pero no la inversión social. El gasto público tiene que comenzar por la clase política. Bien, ese es otro tema. Te cedo la palabra. Bien, no, da para hablar hasta mañana más Sí. o menos. No, hay una realidad que es histórica. El ataque, por lo menos hacia ANCAP, y del sector político del presidente y de su padre, el herrerismo, es algo viejo como la ANCAP misma. Ya hacia la década del 30, cuando ANCAP se funda, el vallismo es el que impulsa las empresas públicas y es el herrerismo y parte del Partido Colorado de aquel momento, que impulsa también un boicot a esa cuestión. Esto es lo que tú decías recién de este periodista de CNN. Yo creo que hay que entenderlo, que Uruguay es un caso atípico en el mundo, por lo que decía el Chifle recién de las empresas públicas, porque tenemos una central única, que vos vas por Uruguay, vas por el resto del mundo y ahí son pocos los países que se pueden jactar de esta cuestión, y esas son las fortalezas que hemos tenido. Chifle lo sabe mejor que yo, pero yo lo voy a nombrar porque hasta lo viví personalmente. En la plena pandemia, yo tengo un hijo de 12 años, en plena pandemia estaba en la escuela y él pudo estudiar, así como todas las niñas y niños, gracias a Antel. Porque es una realidad. Nosotros bromeamos con los que yo estoy pisando los 40, cuando te conectabas a internet en el Uruguay del 97, 98, el ruidito de conexión a lo que es hoy, bueno, eso es el Estado. Eso es exclusivamente el Estado, es exclusivamente la inversión pública. Hoy ANCAP puede seguir vendiendo combustibles porque hizo una inversión a la planta desulfurizadora, si no, no los puedes vender en realidad. Entonces, lo mismo pasa, va a venir gente del sindicato de la UTE, pero los compañeros y compañeros de UTE y de AUTE hablan de que es una realidad de que hoy el Uruguay tiene luz en cada rincón porque hay un Estado atrás que invierte. Entonces yo creo que
que lo que nos diferencia a otros países del mundo, que en nuestra población, con una central única como el PIT-CNT, hemos logrado pelear y defender nuestros recursos, nuestra soberanía. ¿Hemos perdido cosas? Sí. Aspiramos a recuperarlas también. Pero creo que la fortaleza que tenemos es esa. Y en realidad, por lo menos, ahí sí no me voy a meter en otros lados, voy a hablar exclusivamente de mi kiosco. ANCAP sí necesita personal de muchas áreas, sobre todo porque nosotros tenemos un promedio de jubilaciones de alrededor, yo diría de 100, 200 por año, y no entran esa cantidad de gente, entran muchas menos. Y si el trabajo sale, evidentemente hay o por un lado una recarga sobre la misma gente y por otro lado tercerizaciones. Que eso por cada puesto de trabajo que tercerizas en el Estado entran 4 o 5 funcionarios. Y esa plata, ¿a dónde va? Esa plata no va a la inversión, esa plata no va a la escuela, va a bolsillo de 3 o 4 empresarios. Entonces ese es uno de los problemas grandes que tenemos. ¿Hay que cambiar cosas? Sí. ¿Hay que revisar? Sí. Tiene que haber algún cierto... Pero el gasto público más grande, y capaz que lo puedes investigar, es el famoso rubro 2 en las empresas públicas. Ahí hay que investigar millones y millones de dólares a bolsillos particulares. Y en condiciones de esos trabajadores bastante complejas, que gracias a los sindicatos madre de las empresas públicas, pero a sus propios sindicatos, ellos han mejorado muchísimo. Nosotros en ANCAP en el año 2011 logramos, yo era tercerizado en aquel momento, empleado en una empresa privada, logramos que cualquier tercerizado tuviera el mismo salario mínimo que el mínimo de ANCAP. Eso, sobre todo para la gente de la limpieza, que eran los grados más bajos, significó un aumento brutal que hasta hoy lo siguen cobrando. Uh-huh. Y ahora yo pregunto, toda esa plata que ANCAP en particular entrega a las empresas suministradoras de mano de obra, o la plata que entregan a las consultoras, contrataron una consultora para ver toda la logística, el mapeo logístico del país. Resulta que uno de sus planes principales es inaplicable. ¿Y quién le dijo que era inaplicable? Los trabajadores del lugar, los choferes de camiones dijeron: esto que vos estás haciendo no lo podés hacer, por esto y esto. No, el Excel queda precioso. Miles de dólares en empresas con Excel divinos, que la realidad, y bueno, yo creo que libro, eso hay que investigar un pequeño poco. Paréntesis, en el libro el otro Luis, que afortunadamente es un bestseller pese al bloqueo de los medios hegemónicos, Crónicas del Desastre es el subtítulo. Ahí yo hablo justamente del curro de las auditorías. Habría que auditar a las auditorías muchas veces, ¿no? Porque a veces son amigos de los amigos del poder que no tienen ni la menor idea de nada. Y lo otro que yo denuncio en el libro es la guerra persistente, permanente, sistemática contra los sindicatos. Casualmente, contra los sindicatos de las mismas empresas que este gobierno pretende privatizar. Sí. Pero lo que pasa es así. Digo, el enfrentamiento más duro que han tenido los gobiernos privatizadores fueron con los sindicatos, que de alguna forma también se trabajó con la ciudadanía en general, porque en definitiva tenemos dos formas, ¿no? Somos seres humanos, uh-huh. Trabajamos en una empresa pública, usamos los servicios de la empresa pública y también somos usuarios. Por lo tanto tenemos 3 niveles de ser de cada uno de nosotros. Y la gente nos acompañó, tanto en la defensa de ANCAP como en la defensa de las empresas públicas y de Antel en aquella época. Si no, hoy no lo hubiéramos parado. Igual a mí me preocupa que hoy yo veo como pero vos decías que algo pero vos decís algo muy importante, uh-huh. Que es las auditorías. Si hay algo claro, son las auditorías. En Antel lo tenemos clarísimo. Mirá, Antel tiene y tuvo 2 clases de auditorías, especialmente con lo tan mentado que era la Antel Arena. Tan mentado. Una auditoría interna, que son nuestros compañeros que auditan una vez por año todo lo que se gasta, dónde va rubro por rubro, son compañeros serios, intachables, que al estudio de la Antel Arena le mandan un informe al presidente de ese momento, que era Gurméndez, donde no encontraron absolutamente nada. Y también había una auditoría externa, no le quiero errar, pero la Pricewaterhouse, sí, es una internacional muy famosa y conocida por hacer auditorías serias y responsables, que tampoco encontró absolutamente nada. Como empezaron las denuncias de que hubo joda en la Antel Arena, y para hacer la denuncia penal que hizo Gurméndez, necesitaba una auditoría que le hiciera un favor. Y contrató
a una auditoría cuyo gerente general era Marcelo Cayafa, amigo de Luis Alberto Alejandro Aparicio de la calle Pau, Brito del Pino. Amigo de él, que le hizo el mandado. Y puso arriba de la mesa cosas que no existían, pero que de alguna manera le dieron elementos para que Gurméndez... ¿No fue cuando la misma justicia dijo de que era poco serio? No, después fue eso. Ajá. La justicia después, con todo esto, resolvió guardar todo al lugar, dejarlo. No, pero que era poco serio guiarse por informes Pero claro, de prensa y... pero si vos tenés informe interno y externo, hubieras contratado de nuevo a la Pricewaterhouse, de nuevo, Claro. para buscar seriedad y que vaya a fondo, pero como no le iba a servir el informe, contrató a un amigo, el amigo le hizo mandado, como todo lo que han hecho hasta ahora, Sí. La plata que le han dado los canales privados por tener, es el peor negocio que he visto en la vida de Antel. Los canales 4, 10 y 12 en la plataforma de Antel TV hoy, la vieja y querida Vera TV, con millones de dólares por año que le dan a cada uno de los canales privados, plata de ganancia Antel no le dejó un peso. La gente no ve estos canales por la plataforma Antel TV. No le dejó nada. Antel tenía la posibilidad de desechar y desestimar este acuerdo, porque así lo dice el contrato. Sin embargo, se lo renovó hasta el 2025. Digo, es una cosa increíble, claro. Pero estamos, además Antel pero va a estamos perder- en un año electoral. Va a perder 60 millones de dólares por año Claro. por autorizar a los cable operadores a utilizar Las licencias B que le dan la fibra óptica para brindar internet a los canales, a sus cable operadores, TCC Nuevo Siglo y Montecable, que le dio el gobierno de regalo, para evitar demandas que no sabemos cuáles iban a ser las demandas, porque el gobierno, atado a que hubo una declaración de inconstitucionalidad, cambió la ley de medios que fue aprobada recientemente en el Parlamento por su mayoría. Ley de medios que es desastrosa, porque más allá del artículo 72, que era nefasto, porque lo sacaron del baúl de los recuerdos más oscuros que el país tiene en la época de la dictadura, que lo incluyó Manini Ríos para que votara eso, el gobierno y el presidente de la República vetó el artículo 72, pero adentro quedaron los 3 artículos más nefastos contra Antel. El artículo 49 termina de matar el poco monopolio que a Antel le van dejando. Y todavía se ríen y se jactan, porque la ministra de Industria hoy, Facio, en una actividad internacional de telecomunicaciones, muy feliz de la vida, dijo que el objetivo del gobierno se cumplió, terminamos con el monopolio de Antel. Pero es increíble que es una ministra... inconstitucional en primer lugar. Claro, pero que lo diga una ministra de un gobierno que en lugar de abrazar las empresas públicas, se jacta de que terminaron con el monopolio. Y a su vez, pegado a esto, dijo, ahora ustedes, todos ustedes pueden usar la fibra óptica de Antel sin ningún tipo de problema. O sea, te terminan regalando todo sin ningún tipo de problema. Nosotros lo dijimos. Este gobierno vino para llevarse puesto todo. Y no se han podido llevar todo porque los sindicatos estamos y les molesta muchísimo. Hoy acaban de decir, representantes del gobierno que son candidatos a la presidencia, que el enemigo más grande que tienen ellos es el PCNT. Sí, su campaña es contra el PCNT, no es ni siquiera contra el Frente Amplio. Exacto. Y ahora tenemos unas telecomunicaciones que hay que remar. No y me la quiero venimos ir- remando. No me quiero ir sin preguntarte algo. Sí, permitime lo último. Sí. Y Antel, a pesar de todas estas dificultades, a rentas generales promedio anualmente aporta 130 millones de dólares, a pesar de... Wow. Dime, ayer me llamaba un amigo de Brasil, también quejándose por los precios del combustible y diciendo que lo mejor era importar y no refinar acá. ¿Cómo es el tema ese? No, eso está harto demostrado. Incluso este gobierno es muy consciente y sus técnicos son más que conscientes de que la importación en realidad es mucho más cara. Entre otras cosas se explica por el mercado. Porque vos no vas a importar lo que precisa el Uruguay. Las multinacionales te venden lo que a ellos les sirve. O sea, si nosotros compráramos lo que nos ofrecen las multinacionales, no tenés donde guardar combustible. No sé, tenés que empezar no sé qué tenés que hacer para guardar esa cantidad. Y para venderte menos combustible es muy caro. Pero es completamente inviable. El precio del combustible se dispararía enormemente. Y esto es un ejemplo muy práctico que voy a dar, que es la nafta de avión. Nosotros en alguno de los conflictos que tuvimos cortamos el despacho de la nafta de avión Jetta 1. ¿Qué hizo el gobierno? Desde YPF le compró camiones de combustible, que los tuvo que vender.
y generó una pérdida grande porque las empresas internacionales te dicen no me vas a vender más caro porque vos tenés un lío con tu sindicato, vendémelo al precio que me seguís vendiendo. Pero trajo combustible de avión mucho más caro del que produce, lo tuvo que vender igual porque ya lo tenía y perdió mucho dinero, y eso no salió no vi a Graciela Bianchi publicar un tuit criticando el mal negocio del directorio de ANCAP. Entonces hoy en realidad, si importáramos combustible, primero no puedes importar todos los productos. El asfalto, ¿quién hace asfalto en Uruguay? Nadie. Nosotros tenemos una planta de asfalto. Y todo eso se hace desde el petróleo. En realidad es más un marketing y es el tiro de gracia ANCAP. Claro. Dicho esto, leí hoy, no abrí toda la noticia, pero que Bordaberry presentó no sé cuántas medidas a Ojeda, entre ellas la desmonopolización de los combustibles. ¿Tá? Más allá que es una medida bastante difícil de aplicar por esto que te decía, es un ataque directo al referéndum del 2013. Es un ataque directo a la resolución de la ciudadanía. Así como están haciendo con Antel, el ataque al monopolio, el ataque al monopolio de los combustibles, es un ataque a la democracia. Y eso yo comparto algo que vos tiraste hoy, que el pueblo está adormecido. Y creo que en realidad lo que no estamos pudiendo es llevar estas verdades a la gran mayoría de la gente. Pero bueno, es el tiro de gracia en carro. Esta crítica que yo a veces le hago a mi propio pueblo, a nuestro pueblo, por supuesto que, aunque sea duro el cachetazo que yo doy, por la manera de decir lo que tengo, es porque queremos lo mejor, ¿verdad? Sí, pero sí. A mí lo que me alarma es que el pueblo uruguayo es capaz de desbordar calles y avenidas para celebrar o criticar el resultado de un partido de fútbol, de un campeonato, y no es capaz de hacer lo mismo frente a una injusticia o frente a hechos notorios y tremendos de corrupción. O sea, ¿qué nos está pasando? Porque no siempre fuimos así, hemos perdido ese ánimo de movilizarnos. Les doy un minutito o dos a cada uno para el cierre, ¿les parece? Comienzo contigo. Bien, sí, en este minuto y dos. Es bien claro y bien concreto. Nosotros estamos dando una pelea muy importante y muy dura para que no terminen de liquidarse todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. En este poco tiempo que va quedando, porque en octubre hay elecciones, estamos tratando de impedir que antes de las elecciones tomen más medidas contra Antel, por lo menos que en definitiva se pueda discutir esto con el gobierno que venga, sea el que sea, pero que por lo menos entiendan que la democracia no es solamente para algunos, es para todos. Y si la democracia es para todos, no tendrían que estar gobernando para algunos, solamente jactándose de que el país le va bien, cuando en la calle cada vez hay más gente durmiendo en la misma, muchos niños que se acuestan. Concretamente, la población en situación de calle, de acuerdo al censo de 2023 y con respecto a 2019, cuando gobernaba el Frente Amplio, aumentó 58%. No tenemos el resultado del censo de 2024 porque se hizo hace bastante tiempo y sin embargo lo tienen oculto. Supongo que lo darán a conocer después de las elecciones. Más claro no canta un gallo. Por eso es que nosotros decimos que, aparte de todo esto y de toda la defensa que estamos haciendo, el 27 de octubre, señores, señoras, ciudadanos, ciudadanas, hay que poner la papeleta del sí dentro del sobre, no importa lo que se vote. Chifle, ha sido un gusto tenerte. Por favor, gracias. un abrazo, Enrique. Salvador. No, en la misma línea que plantea el Chifle, porque vivimos problemas similares. Queremos intentar, de lo que queda de este gobierno, obviamente que no nos sigan liquidando. Hace poco nos liquidaron el aeropuerto de Carrasco, entregando nuestra planta a una asociación privada, en realidad. Y bueno, la lucha nuestra hoy sigue por evitar que el directorio siga haciendo los destrozos que vino haciendo en los últimos años. Y bueno, y con el gobierno que venga, seguiremos peleando para poder crecer y recuperar lo que hemos perdido. Pero bueno, hoy la lucha principal es evitar seguir perdiendo y que el gobierno entienda que bueno, que hay elecciones y que bueno, debería poner una pausa en su agenda, y si ganan de nuevo, bueno, veremos, pero deberían poner urgente una pausa en su agenda. Y bueno, como decía Chifle, la elección más importante es la del 27 de octubre. Bueno, la papeleta del sí va a tener que estar en cada sobre que la clase trabajadora ponga ese día. Mil gracias, Salvador. Este bloque lo vamos a cerrar. Vi un tuit
en estos días a propósito de la reforma. ¿Lo tenés por ahí, Germán? Ahí les pongo para que lo lean. Gracias, Talos. A mi juicio fue el mejor tuit que leí en la semana. Luego de esto, Germán es nuestro productor. El jefe del equipo de producción está al frente de 25 o 30 personas, ¿verdad? Es colombiano, pero es buena gente igual. Vamos a una pequeñísima segundos también para el cierre, ¿vale? El haber vivido, me estaba riendo porque me mandé varios mexicanismos y hasta una expresión colombiana como más claro no canta un gallo. He tenido la fortuna de patearme toda América Latina, bueno, incluso la madre patria, o sea, los Estados Unidos, ¿no? Y bien, se te van, el pinche de los mexicanos me quedó grabado a fuego, ¿no? En estos días, después del primer programa de Palabras Prohibidas, donde vino Óscar Andrade a darnos cátedra de economía humanista, he recibido miles y miles y miles de apoyos, de agradecimientos, de felicitaciones, pero también recibí mensajes de los otros con cariñosos saludos para mi Santa Madre, ¿no? Hay una forma muy fácil de caerle bien a todo el mundo, que no es mi caso, no le caigo bien a todo el mundo. Una forma muy sencilla de caerle bien a todo el mundo es nunca comprometerte con ninguna causa. Yo no puedo. Antes de que mataran a Facundo Cabral en un país centroamericano, yo me encontraba por segunda vez con él y le dije, mira Facundo, tenemos algo. Le dije dos cosas, ¿no? Lo primero que le dije fue, ¿sabes Facundo que hay dos canciones que marcaron mi vida? Una a mi manera, cantada por Frank Sinatra, ¿no? Y la otra, tu canción. Cuando le dije tu canción no precisé decirle a cuál me refiero. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir. Y ser feliz es mi color de identidad. Pero apenas le dije tu canción, él me dijo, me tocó el brazo y me dijo, ¿sabes qué pasa, pibe? Es la misma canción, pero la escribí a mi manera. Y en ese momento yo le agregué que teníamos algo en común. Ni él ni yo en toda nuestra vida hemos tenido una casa, pero felizmente nunca nos faltó una causa. Los espero el martes que viene a la hora 20. Suscríbanse a Caras y Caretas. Hay que apoyar a los medios alternativos para contrarrestar la desinformación de los medios hegemónicos. Mil gracias por estar ahí.